Esta escuela fue fundada en el año de 1941, pero su historia va más allá. Hoy hacemos una biografía en retratos de esta escuela. ¿Pero cuál escuela es? ¡Arnulfo Arias! En Tapesco. El Centro Educativo Arnulfo Arias Madrid se encuentra ubicado a un costado de la carretera interamericana entre Naranjo y Ciudad Quesada, en el distrito llamado Tapesco y contiguo a la iglesia de dicho lugar. En 1941 se construyó la escuela en la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El nombre de la institución se le atribuye en honor al señor expresidente de Panamá, Arnulfo Arias Madrid. En esa misma fecha se llevó a cabo el Tratado de Límites entre Costa Rica y Panamá, lo cual es motivo de orgullo para los habitantes de Tapesco, el que esta institución lleve el nombre de tan ilustre exmandatario. Esta escuela fue fundada el 15 de agosto de 1941, viniendo una delegación de Panamá, quienes trajeron, entre otras cosas, la foto del señor presidente de ese hermano país y que aún se conserva en la dirección escolar. Don Gilberto, cuénteme un poquito acerca de la historia de esta escuela. ¿Qué se acuerda usted? ¿Cómo era la educación antes? Bueno, aquí la primera maestra que estuvo fue Luz Murillo. Esa fue la primera maestra mía. Yo estuve 3 años en tercero porque me había más grado. La educación llegaba de primero hasta tercero. Hasta tercero. Ajá. ¿Y cómo era en ese entonces? ¿Cómo venían a la escuela? Lo apretaban a uno mucho. Y es que como antes, por ejemplo, los maestros tenían más derecho para poner un muchacho a estudiar. A mí me tuvieron una hora ahí hincado en granos de maíz. Y porque sería que no era muy bien portado. Muy bien portado. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las travesuras que hacía? Bueno, que agarramos a las muchachas con otro compañero mío llamado José, ese murió. Comenzamos a terronearlas, tirarles terrones. Entonces vinieron ellas, nos acusaron con la maestra. Y cuando eso ya estaba Corina Quiroz, era la maestra, y era muy brava. Corina no le echaba a uno esas trapeadas, pero ya eso le sirvió a uno, porque también aprendió mucho. Yo, por ejemplo, a mí me preguntaban por las tablas, yo me las sabía de revés y derecho. Ajá. Y entonces multiplicar, todo eso me lo aprendí muy bien. Y ya después no había más, como no había más grado, pasé a cuarto. Yo no quise ir a Laguna. En Laguna donde había 4 grados. Un hermano mío y un compañero, el hermano de Araceli, esos sí fueron Alfredo, González y Odón. Esos sí fueron a Laguna. Pero yo no quise ir. Ahora yo he visto en muchachos de colegio que no les dan ni la tabla. Exactamente. Y don Gilberto, ¿cuántos estudiantes habían? ¿Eran muchos o eran pocos? No, cuando yo llegué ahí éramos
8. 8, solamente 8. Sí, estudiantes. Porque ya había muy poca gente. Aquí estaba nada más que ahí el pipe estaba en esa escuela para el bajo. Ahí había una familia López. Ajá. Esa familia, después estaba Clemente Vargas, y estaba un señor, los Huertas, eso de los papás de Jovino Huertas. Era un ancianito, que viera qué barba así blanquitica. Ajá. Y él era, mejor dicho, el mayor de aquí de Tapesco. ¿Cuál era la materia que más le gustaba? Me gustaba mucho la números. La matemática. Matemática. Ajá. Así, yo me ponía a sumar, a restar, a multiplicar, y ya todo eso me lo sabía. De ser hecho como dicen, porque estoy 3 años en tercer grado. Y don Gilberto, ¿la escuela siempre estuvo aquí? No. ¿No? La escuela donde yo comencé a estudiar fue a una casona grande de madera, y gozábamos porque ahí en el patio había un patio como este así, y lo que habían eran no había cárceles, no había nada de eso, lo que había eran cepos, y llegaban con un borracho y le metían la cabeza o el pie. Ahí lo tentaban bueno, una tabla, pero que tenía unos huecos. Era como un durmiente con unos huecos, y ahí pensaban el que iba borracho quería pelear y todo eso. ¿A la par de la escuela? Hacia frente a la escuela. Frente a la escuela. Frente a la escuela. Y nosotros íbamos ahí, como un 15 de septiembre, se metían 3 o 4 ahí al Cepuese. Ajá. Y porque ya para esos días, el cuento era que el 15 de septiembre eran libres los pescozones. ¿Se podía entonces el 15? Entonces se agarraban, y ya para poder quitarlos tenían que echarlos al cepo, y ahí los metían. ¿Y esa casona donde estaba la escuela era de alguien? ¿Alguien la prestaba o la había donado? Bueno, eso yo creo que era de esa familia López. En el terreno de ellos estaban. Y entonces, yo creo que eso era prestada a la escuela, porque la muchacha esa que nos daba clases se casó con un señor que se llama Emilio López. Ajá. Con ese se casó. Y ella, y entonces, ya siguió viviendo ahí, en ese bajo. ¿Cuál es su nombre completo? Claudina Alvarado Matamoros. ¿Cuántos años tiene?
El 26 de noviembre cumplo 93. ¿Usted puede contarnos un poquito de lo que usted recuerda de su época de escuela? Vamos a ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era esa época? ¿Cuántos alumnos habían? ¿Cómo venía la escuela? ¿Qué hacían? Yo vivía en ese tiempo en Los Ángeles, donde llamaban Bajo Tapesco, del otro lado. Y de allá veníamos a la escuela aquí, larguísimo. Llegábamos casi a las 9 de largo y ahí uno muy entretenido en la escuela, en la calle con los niños. Y la escuela era de aquí, esa callecilla, pero adentro. Una escuela muy vieja. Y ahí estuve en primer año. El segundo año estuve en esta aquí, otra que hicieron aquí. Y ahí estoy el segundo año. ¿Cuántos alumnos eran? ¿Ah? ¿Cuántos alumnos? Eso no me acuerdo yo. No. ¿Eran muchos o poquitos? Así, tamaños poquitos. Sí, no eran muchos tampoco, porque era poca gente lo que había. Entonces había muy poca gente y había menos niños. ¿Y usted cuánto duraba llegando a la escuela? ¿Usted vivía en Los Ángeles? Duraba mucho tiempo porque estaba largo. Si es del otro lado. Y no había más escuelas. Venir aquí a Tapesco y todavía había que trepar ahí para arriba. Y después, en segundo año, estuvimos aquí en otra escuela. Ah, bueno, perfecto. ¿Y era de primero a tercer grado nada más? Primero y segundo, nada más. Primero y segundo. Sí. ¿Y cómo hacían después? ¿Iban a otra escuela? No. Venir era aquí, era muy largo. Demasiado largo. Sí. ¿Cómo era esa época? ¿Era muy difícil? ¿Cómo se vivía? Muy difícil porque uno, si llovía se mojaba uno todo, porque no había paraguas ni nada uno para venir a la escuela. Entonces todos nos mojábamos. Pero sí era muy largo y bueno, costaba venir y llegar buena hora aquí, porque fue demasiado largo. Nosotros veníamos porque ya no había otra escuela más cerca. ¿Cómo era la ropa que usaban? Corriente. No había uniforme. No había uniforme. ¿Y cómo eran los maestros de esa época? Eran muy buenos. La maestra de nosotros se llamaba doña Honoria Quiroz. Después de ella estuvo, bueno, aquí, no me acuerdo cómo se llamaba esa otra, Corina creo que era. No, Corina era de aquí. Cuando ya estaba otra escuela aquí, pasamos a segundo y era Corina Salazar, de Laguna. ¿Cuál era la materia que más le gustaba a usted? Lo que los pusieran. Nosotros no le poníamos mucha importancia, porque uno casi no nadie le ayudaba a uno. Todo tenemos que hacerlo nosotros solos. Sí. ¿Aprendieron a leer y a escribir? Así, aprendimos a escribir y a leer. Sí. ¿Qué más recuerda usted de esa época? ¿Qué hacían para jugar? ¿Cuáles eran los juegos? Juegos sencillos, muy poco jugábamos en la escuela, porque no había casi campo. Era una escuela muy poquita, muy cerradita. Casi no jugábamos nosotros. Ahí sí nos daban de almorzar, sí, porque ahí sí había una cocinita que nos daban de almorzar. Sí. ¿Y de qué hora venían, se acuerda? A las 7 teníamos que llegar a la escuela y nunca llegábamos a las 7. Lo más que llegamos era a las 8, porque estaba largo. ¿Y a qué hora salían? ¿De la casa? No. Salíamos como a las 6. Ajá. ¿Y de aquí después, de 7 a qué hora venían? A las 10. Era poquito. Sí, era poquito. ¿Y qué hacían después en las tardes? ¿Se trabajaba, jugaban? ¿Qué hacían? No, nomás que jugar era lo que hacía uno. Trabajar no los ponían a trabajar, ¿no? ¿Y qué hacían sus papás en esa época? ¿En qué trabajaban? En el campo trabajaba papá. Y mamá no, mamá era solo en la cocina porque éramos muchos hijos. Sí. Y me imagino que el ver la escuela ahorita y acordarse usted como era antes es mucha la diferencia. Mucha diferencia, claro que sí. Pues solo ver los niños que van con uniforme y bien arregladitos. No, uno antes no era así. No teníamos uniforme para ir a la escuela. Y ahora se ven muy lindos los niños ya con uniforme y todo más cómodo.
¿Y cómo eran las mesas donde ustedes estudiaban? ¿Las qué? Las mesas. No, mesas sencillas. Sencillas, no hay mucha... Muy bonito, no. Eran muy sencillas. ¿Y los útiles? ¿Qué traían de útiles? Y hay cuadernos y libros de leer, primero y segundo libros. Y cuadernos, ramos para hacer tareas y para hacer copias. Antes se usaba un solo cuaderno para varias materias, o como ahora, que es un cuaderno para cada materia, ¿cómo era? No solo 2 cuadernos de tareas y el que trabajaba uno. Sí, solamente 2. Y el libro de leer. Doña Araceli, cuéntenos un poquito, ¿usted fue educadora hace cuánto? 50 años. 50 años. Sí. Ajá. ¿Siempre estuvo en la escuela de Tapesco? No, yo trabajé en Pueblo Nuevo 1 año y en Nodriza trabajé un mes y después me trasladaron a esta escuela el resto del tiempo, 19 años más o menos. ¿Recuerdan qué año llegó aquí? En el 62 comencé a trabajar en Pueblo Nuevo y en el 63. ¿Qué recuerda usted cómo era esta escuela? Era pequeñita, solo esos 2 pabellones habían y después ya al tiempito construyeron otra con la dirección. Pero era muy linda, muy agradable, pues uno siempre quiere mucho la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos alumnos habían, recuerdan, en ese entonces? Un aproximado. Nada más había hasta 4º grado. No eran muchos alumnos, tal vez unos 15 o así en cada grado. Sí. ¿Cuál es la diferencia a lo que usted conoce de la educación en ese entonces a la educación ahora? No, ahora es muy distinta. El personal docente de esta escuela ahora es muy grande. En cambio, antes éramos 3 maestros y religión y música, nada más. Sí, eran pocos. ¿Y cómo eran los alumnos? También la diferencia en su comportamiento, cómo eran antes a cómo son ahora. Los alumnos de antes eran muy buenos. Al menos yo trabajé en Pueblo Nuevo, eran chiquitos excelentes, más bien tímidos. En La Brisa, pues un poquito más activos. Y aquí eran terribles. Viera, tenía un 1º grado, pero famoso. Sí, sí. Ya se notaba el cambio. Claro. Sí. ¿Recuerda usted alguna anécdota? Bueno, me imagino que son muchas, pero alguna que nos pueda contar que haya pasado en esta escuela. Hay tantas anécdotas. Pues yo le voy a contar una de Luceida. Luceida estaba en 5º grado, creo, y se iba a casar la hermana. Entonces los papás dijeron, no, ahora véngase para la casa a trabajar y ya no vuelve a la escuela. Pero la niña Luzmilda y yo nos fuimos a conquistar. Y otra cosa, aquí lo que se daba nada más era un vasito de leche. Entonces no había quien la hiciera. Nos fuimos para donde doña Lita y gracias a Dios nos dijo que sí. Y Luceida se vino para acá y la niña Luzmilda dice, no, ahora sí,
Yuseida, usted se queda en sexto y yo le doy el tiempo que vaya a trabajar, a hacer la lechita y servirla y vuelva para acá. Y así estuvo en sexto. Después siguió estudiando y ya todo es una profesional pensionada. Sí, pero siempre yo les cuento a todos que el esfuerzo que ella hizo fue mucho y que así fue como estudió, poco a poco. ¿Qué era lo más difícil hablando de esto en esa época? El estudio era un lujo, podríamos decir. Ah, sí, claro que sí. Muy pocos estudiábamos. Mi mamá hizo el esfuerzo de mandarme a estudiar. Fui a Grecia, donde mi abuelita, 2 años estuve allá. Después se casó mi hermano y me fui para San Carlos, pero la ilusión mía era estudiar, tener el bachillerato en el instituto de Alajuela y lo logré, gracias a Dios. Ahí saqué el bachillerato y después me quedé en Alajuela. Viajé a Heredia, a la normal, 2 años más. Y gracias a Dios que me dieron plaza en Pueblo Nuevo, que era muy bonito. No había ni escuela cuando llegué y los padres de familia muy buenos, muy activos. Como en 3 días hicieron un aula así pequeñita, como esta, así. Y ahí estuve y después ya me trasladaron a La Brisa, sí, pero no calenté ni el campo porque ya me trajeron para acá. ¿Aquí se pensionó? Aquí me pensioné, sí. ¿Y qué significó para usted todos esos años de educadora y después ya dejarlo? Pues fue muy triste. Al principio yo veía a los chiquitos y deseaba venirme, ¿verdad? Más cuando pasaban los de primero. A mí me ha gustado mucho dar primer grado. Y ya después ya me fui acostumbrando. Y ahí estoy. Hago algo, el almuerzo y ya a leer y a tejer o alguna actividad en la tarde. Pero fue muy agradable trabajar. A mí me gusta mucho, me gustó mucho la educación. Gracias a Dios que pasé muy, muy contenta. Y precisamente para conmemorar los 75 años de esta institución, se realizará una actividad para todos los egresados, el próximo sábado y domingo 5 y 6 de noviembre en la Feria del Maíz. Don Jorge, ¿usted podría contarnos un poquito acerca de esta actividad que van a realizar del egresado? Nosotros somos un comité de proegresados que tenemos como motivación establecer a partir de esta Feria del Maíz que se celebra todos los años, establecer también como pauta el Día del Egresado. Lo primero que hicimos fue rescatar algunas personas que habían estudiado acá en el liceo, aquí en la escuela, en los principios, digamos, de cuando comenzaba la educación aquí. Y luego entonces también con la inquietud de que comenzar con los egresados de 1941 para acá, para ver si formamos un comité para construir una memoria histórica de la escuela
Arnulfo Arias, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo va a ser la participación de los egresados? ¿Cómo se van a dar cuenta de la actividad? Nosotros estamos utilizando las redes, ¿verdad? Las redes sociales. Hemos estado visitando, por ejemplo, Ciudad Quesada, más que todo por la televisión. Pudimos adquirir propaganda y dejar la inquietud a todos los egresados que establezcamos una cadena de comunicación para que otros egresados, digamos, que no se den cuenta de la actividad, puedan también venir a visitarnos. No propiamente la palabra egresado, sino todas aquellas personas que hayan estudiado aquí, aunque no hayan terminado su 6º grado. Y para nosotros es muy importante, muy grato, tal vez recibirlos acá, mucha gente que se ha ido acá, de volvernos a encontrar, volver a establecer relaciones y de fondo esa inquietud de reconstruir la memoria histórica de los pueblos, que es muy importante. El día de la actividad, ¿qué van a hacer? O sea, la actividad se abre el 5 de noviembre con un acto cívico, más o menos como entre las 12 y las 2 de la tarde. Ese acto cívico es para rememorar, digamos, para dedicárselo a 2 personas, a esta señora Claudina y a don Beto, como sobrevivientes, ¿verdad?, de todo ese proceso educativo que se ha dado. Luego entonces nosotros vamos a invitar, ese día van a estar maestras que dieron clases acá en la escuela, que vienen de otras regiones, pensionadas, maestras pensionadas, porque también queremos, qué sé yo, contarla con la presencia de ellas y hacerles tal vez un homenaje sencillito, ¿verdad? Nosotros este año, esta actividad se comienza con un perfil bajo, pretendiendo que como vayan pasando los años, sea algo como de más envergadura. Usted hablaba de la recopilación de la historia de la escuela. ¿Ya tienen memoria de eso o quieren seguir rescatando más? Vamos a iniciar. Hay algo ya hecho, ¿verdad? Y sobre lo que hay ahí hecho, entonces comenzar como a profundizar. Porque hay datos, usted sabe que a veces los datos se vuelven anecdóticos. Y lo que queremos es recopilar tal vez una historia más verídica, una historia, digamos, como más, por así decirlo, un poquito más científica, que también rescate eso, o sea, es muy importante la memoria de los pueblos. Este centro educativo se ubica en una propiedad donada por doña Dilia Quesada. Inició sus lecciones con 120 alumnos, impartiéndose solamente los 2 primeros grados, pero incluyendo ese tiempo la población escolar de lo que hoy es Los Ángeles y Zapote. Es la segunda escuela más grande en el cantón y su participación a nivel local y regional es muy importante en diferentes actividades educativas y culturales. Bueno, mi labor en esta escuela inició hace 8 años, estoy cumpliendo este año 8 años. ¿Cómo ha sido la evolución de la escuela durante todo este tiempo y el tiempo que usted conoce anteriormente? Bueno, por lo menos anteriormente sí han pasado muchos directores, ¿verdad? En el 2009 fue que inicié aquí. Entonces, sí ha hecho muchos cambios la institución a nivel de personal, a nivel de infraestructura. Sí se han logrado algunos cambios en pro de la comunidad estudiantil. ¿Qué conoce usted acerca de la historia de la escuela, cómo era antes y cómo es ahora? Ok, por los datos que en algún momento he leído, sí tenemos información que fue hace más de
85 años que inició la educación aquí en Tapesco, y de por ello que ahorita tenemos como una fecha de referencia que es el año 1941, que este año estamos cumpliendo 75 años. Académicamente, ¿cómo es la escuela? O sea, ¿en qué, si tiene participación en actividades o qué hacen? Ok, primero tenemos que pensar que es una escuelita a nivel de cantón, es la segunda más grande en población y yo creo que en infraestructura también. Entonces, normalmente se participa en diferentes actividades, tanto deportivas, culturales, como es el FEA, feria científica, oratoria, y también se ha ido a participar a nivel regional en estas categorías. ¿Cuentan o tienen grupos o equipos o alumnos destacados en ciertas actividades? Normalmente siempre las actividades se hacen a nivel institucional para sacar los estudiantes que van a representarnos a nivel circuital y regional, ¿verdad? Siempre hay como una selección o una primera etapa que es institucional, donde van a salir estos estudiantes que nos ayudan a participar en las diferentes disciplinas. ¿Cómo es la participación de los padres de familia en diferentes comités acá en la institución, que también me imagino que desarrollan actividades para la escuela? Okay. A nivel de población, aquí las personas son muy colaboradoras con la escuela. Siempre que hacemos un llamado, siempre tenemos la colaboración de la mayoría. Cada grupo tiene su comité de padres de familia, también hay la Junta de Educación y la Junta de Patronato Escolar, que son, yo pienso que son el apoyo que ocupa la institución para salir adelante. Este año que se va a realizar esta actividad para los egresados, ¿qué significa para la escuela? Bueno, este año estamos dando como más participación a esto de egresados, porque los años anteriores se había participado un reinado infantil, se había hecho el bingo, comidas, y este año quisimos hacer un llamado a los egresados de los años hablemos de hace más de 40, 50 años. Los tapesqueños se sienten muy orgullosos de celebrar los 75 años de esta institución, forjadora del futuro de su comunidad. Recuerde visitarles el próximo 5 y 6 de noviembre y forme parte del reencuentro de alumnos de este centro educativo. Esto fue Retratos.